Bueno, ahora vamos a dar unos conceptos generales sobre reanimación cardiopulmonar en pediatría y en adultos. Eh, la Asociación Americana del Corazón, que es la AHA, que es la American Heart Association, saca cada 5 años una actualización de la reanimación cardiopulmonar. La última fue en el 2015, así que este año 2020 serían las últimas recomendaciones que van a aparecer, que todavía no aparecieron. Así que vamos a dar algunos conceptos claros sobre la reanimación y las cosas que tenemos que saber tanto de niños como en adultos. En cuanto a la epidemiología del paro cardiorrespiratorio, es fundamental establecer dos grandes diferencias. El paro en pediatría es raramente un evento súbito, o sea que es el que más se puede prevenir, porque siempre tiene una causa respiratoria o de causa hemodinámica, o sea, o lo produce un shock o lo produce una patología respiratoria, pero no es súbito, que ahora vamos a ver por qué las distintas instancias que pueden llevar. En cambio, la del adulto, generalmente el paro es un evento súbito, porque la mayoría de los casos es cardiovascular. Un paciente adulto puede estar caminando por la calle y puede hacer una fibrilación auricular, puede hacer un infarto, puede hacer cualquier patología cardiovascular y puede hacer un paro cardiorrespiratorio inmediatamente. En cambio, el niño no lo hace, excepto de que tenga una comorbilidad previa, que el paciente pediátrico sea un cardiópata, por ejemplo. Pero si el paciente previamente pediátrico es sano, solamente va a tener un paro cardiorrespiratorio por causas respiratorias o por causas de shock, pero que tienen una evolución que nosotros las podemos prevenir si las vamos reconociendo rápidamente. ¿Eh? Eso es fundamental. ¿Y por qué es importante reconocer fundamentalmente el paro en los niños? Porque si nosotros vemos de que el paciente pediátrico hace una apnea, o sea que hace un paro respiratorio solamente, podemos obtener una sobrevida del 75-80% de ese paciente. Si el paciente en lugar de un paro respiratorio hace un paro cardiorrespiratorio, la posibilidad de recuperación de ese niño es muy baja. ¿Por qué? Porque se han perdido todos los elementos compensatorios que puso el paciente para poder evitar ese paro cardiorrespiratorio y nosotros no nos dimos cuenta y al perder esa posibilidad de compensación ya es muy difícil recuperarlo. Por eso ahora vamos a dar algunos conocimientos de cuáles son los síntomas y signos que tenemos que tener en cuenta para poder evitar esta situación. Entonces, fundamental en la cadena de supervivencia pediátrica, la prevención del paro cardiorrespiratorio, primero. Segundo, la reanimación rápida elemental, el llamado a emergencia y la reanimación avanzada. Esa sería la cadena de supervivencia, pero fundamentalmente la prevención porque justamente no es súbito. Prevención, recepción RCP básica, activación del sistema de emergencia y asistencia vital avanzada por parte del sistema de emergencia. Estos son algunos cambios que se vieron en las guías del 2015, pero hay algunas cositas que yo le quiero hacer más hincapié que en otras, y que fundamentalmente tiene que ver con la reanimación cardiopulmonar. Generalmente uno en el paro cardiorrespiratorio siempre era manejar el A, B, C. En este caso, en el paro cardiorrespiratorio se ha cambiado y se hace C, A, B. Es decir que lo más importante que consideró la AJA y que por cuestiones de eficiencia y énfasis en cuanto
a este tipo de cuestiones, se vio que las compresiones son mucho más importantes que el A en primera instancia. Entonces, se cambió y se hace C-A-D en lugar de A-B-C. Se hace entonces en forma fuerte, rápida, con compresiones torácicas, limitando las interrupciones y permitiendo que el pecho levante completamente, y generalmente, acá donde dice 100 por minuto, las recomendaciones del 2015 dice más de 100 por minuto. ¿Y por qué es importante la cuestión de esta de las compresiones continuas y no la respiración primero? Pues si ustedes ven la evolución de las distintas guías, antes se hacía 5 compresiones y una reanimación, una respiración. 5 compresiones y una respiración. 5 compresiones y una. Fíjense ustedes que mientras se hacen las compresiones torácicas, se produce una presión aórtica superior a 20 milímetros de mercurio. Esa presión aórtica permite tener una presión coronaria adecuada para mantener perfundido el miocardio y de esa manera no producir la necrosis del miocardio. Cuando nosotros dejamos de comprimir, esa presión aórtica disminuye por debajo de 20 milímetros de mercurio y haciendo una hipoperfusión miocárdica. Entonces, más adelante, se empezó a ver que era importante hacer 15 compresiones y 2 respiraciones. Pero estamos en la misma historia. Cada vez que comprimimos, se producía un aumento de la presión aórtica con un aumento de la presión coronaria, pero cuando dejamos de comprimir, bajaba abruptamente esa presión aórtica. Por eso es que a partir de las últimas guías, y donde se dice que el C es más importante que el A, es porque justamente al hacer compresiones sostenidas en el tiempo, la presión coronaria, la presión aórtica y obviamente la perfusión coronaria no disminuye, y eso mantiene al miocardio con la posibilidad de que pueda volver a recuperarse. Ese es el fundamento por el cual las compresiones son más importantes. Esto es lo de la respiración, pero yo lo que quiero es que le quede claro este dibujito, que las compresiones. Esto de la respiración, y la otra es la utilización del DEA, que es el desfibrilador externo automático, que antes no se usaba en niños menores de 1 año y ahora sí. Ahora se puede utilizar en todas las edades. El desfibrilador externo automático es un aparato que ustedes lo pueden ver en los bancos, en los casinos, en los aeropuertos, en las canchas de fútbol. Son aparatos que solamente cuando hay un paciente, niño o adulto, que tiene un evento de paro cardiorrespiratorio, se le coloca este aparato, que es fácil y sencillo porque uno lo enciende y hay una voz de una mujer que le va diciendo todos los pasos que va a ir haciendo el operador con ese paciente, así que es imposible equivocarse. Y el desfibrilador es tan inteligente que solamente va a desfibrilar. La diferencia entre desfibrilar y cardiovertir es que si el paciente está desfibrilado, que no tiene QRS, entonces va a hacer una descarga. Pero si el paciente tiene QRS, que necesitaría una cardioversión, este desfibrilador no va a hacer una descarga. Entonces solamente va a ser cuando está el paciente desfibrilado. Fibrilado, perdón. Entonces, eso es la importancia de conocer este aparato. Este aparato también se tiene en el colegio médico, y en la parte práctica se muestra el funcionamiento de este aparato. De todas maneras, ustedes pueden buscar en YouTube o en cualquier otro lugar en internet, van a ver cómo funciona, y es muy sencillo el uso de este aparato, digamos.
porque simplemente lo tienen que prender y hay una voz que le indica todo lo que hay que seguir haciendo. Así que esas son las dos cosas que a mí me gustaría que ustedes sepan, que las compresiones son lo más importante en la continuidad por lo que yo ya le dije, y el uso del DEA a donde lo tengan disponible. La evaluación cardiopulmonar, en resumen, es como habíamos visto en general, es cómo se ve el paciente, evaluar el ABC y clasificar el estado fisiológico del paciente. Y esto era lo que habíamos dicho como en el politrauma en 30 segundos. En el politrauma seguimos haciendo el ABC porque el paciente no está en paro cardiorrespiratorio. Pero acá, donde dice iniciar el tratamiento y sostener el ABC, es donde nosotros tenemos que ver que acá cambió, que es CAB. Yo se lo dejé así a propósito para ver el cambio. Ahora yo le voy a mostrar en una diapositiva donde está bien clara la diferencia del cambio. Así que acá donde se dice iniciar el tratamiento es sostener el CAB. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la apariencia general del paciente. ¿Cómo se ve el aspecto del paciente? Si el paciente está en buen estado general o si se ve mal. El estado mental, la conexión y la reactividad, la actividad, el tono muscular y la respuesta apropiada a la edad. ¿Por qué le digo esto yo? Porque acuérdense que habíamos dicho de que el paro cardiorrespiratorio en los niños no es súbito. Entonces, esto es importante evaluar cómo está el paciente en su apariencia general. Después, hay que evaluar cómo está cardiopulmonarmente el paciente. Entonces, tenemos que ver la vía aérea, si está permeable, si está sostenible o está insostenible. Si está permeable porque el paciente respira bien, si está sostenible porque respira con dificultad, y si está insostenible es porque necesita que el paciente debe estar intubado. Esto es importante porque si el paciente respira bien, nosotros estamos seguros que el paciente no está teniendo problemas respiratorios. Pero si el paciente ya está haciendo esfuerzo para sostener la respiración, ya estamos en problemas. Entonces, esos son datos que hay que tener en cuenta para no llegar a que el paciente haga el paro respiratorio. El estatus fisiológico en cuanto a la parte respiratoria es cuando el paciente respira bien, el paciente está estable. Cuando el paciente está respirando para sostener la respiración, está en dificultad respiratoria. Y el paciente está en insuficiencia respiratoria. ¿Cuándo ustedes creen que el paciente está en insuficiencia respiratoria? Cuando está en dificultad es cuando hace uso de los músculos accesorios, cuando tiene tiraje, cuando tiene estridor, cuando tiene esfuerzo de los distintos músculos respiratorios, cuando tiene quejido, cuando tiene aleteo nasal. Todo eso es dificultad respiratoria. Ahora, sin un estudio de gasometría, sin un estudio determinado, solamente con la clínica, ¿cómo sabemos cuando un paciente dejó de estar en dificultad respiratoria para estar en insuficiencia respiratoria? Solamente cuando está cianótico. Si el paciente está cianótico, está en insuficiencia respiratoria, no importa el ácido base. Después, en terapia intensiva veremos cuánto tiene de CO2, cuánto tiene de PO2, cuánto es el pH, todo. Pero nosotros rápidamente podemos saber que el paciente está en insuficiencia respiratoria cuando está cianótico. Eso le tiene que quedar clarito. Cuando el paciente está dificultoso y todavía está rosadito, está con dificultad. Está con dificultad y se está poniendo azulcito, es porque está en insuficiencia respiratoria, no importa otra cosa. Igual que cuando estábamos con el shock, que la diferencia entre compensado y descompensado era la presión arterial. Compensado era con presión arterial normal, relleno capilar mayor a 2 segundos, más taquicardia, pero con presión arterial normal, y descompensado con presión arterial baja. Después tenemos el fallo cardiopulmonar y finalmente el paro cardiorrespiratorio.
nosotros tenemos que empezar a evaluar en este estado de dificultad respiratoria para que no llegue a la insuficiencia respiratoria, y si está en shock, en esta parte compensada, para poder revertir este cuadro y que no llegue a la falla cardiopulmonar y a paro cardiorrespiratorio. Entonces, estos son todos los pasos que nosotros tenemos que saber para que el paciente pediátrico no llegue en paro, ya que el paro cardiorrespiratorio no es súbito. Lo que dijimos recién, cuando un paciente tiene una frecuencia respiratoria, tiene esfuerzo respiratorio, tiene sonido al respirar, tiene estridor, tiene todo, está en dificultad respiratoria. Y cuando tiene el color de la piel, la mucosa, la oximetría de pulso a veces la tenés, a veces no, pero el color de la piel y la mucosa son fundamentales para evaluar si está en insuficiencia o en dificultad respiratoria. En cuanto a la circulación, era lo que habíamos visto también anteriormente, cómo están los pulsos, la frecuencia cardíaca, la temperatura y el relleno capilar. Si se puede medir la tensión arterial y el paciente está internado, mejor, y si se puede medir la diuresis, está también mejor, porque de esa manera vamos a ver cómo está el riñón perfundido, cómo está el cerebro perfundido de acuerdo a cómo está el estado mental, pero fundamentalmente insistimos de que para la parte circulatoria la frecuencia cardíaca, la temperatura de la piel y el relleno capilar son lo más importante. ¿Cómo hacemos la prevención de paro cardiorrespiratorio? Es lo que dijimos, como era antes. Apoyo vital básico, ABCD, y ahora es CABD, que sería las últimas autorizaciones del 2015, que todavía no salían las del 2020. Entonces, las compresiones, que eran fundamentales antes que la vía aérea. La reanimación cardiopulmonar, entonces, es primero verificar la respuesta, tratar de buscar que el paciente, a ver si lo podemos despertar o con una estimulación el paciente vuelve a respirar. El pedido de ayuda y la diferencia entre la activación del sistema de emergencia en lo que es llamar primero y RCP primero. Como nosotros habíamos dicho que el paro respiratorio de adulto es súbito, entonces se llama primero, porque la causa seguramente es donde aparece la causa cardiovascular. Entonces, llamar primero y después reanimar. Y después, RCP primero y después llamar al servicio de emergencia es en los niños, porque esto ha sido en una secuencia que no fue súbita, entonces se hace reanimación y después se llama el sistema de emergencia. Eso se llama la diferencia entre llamar primero y hacer RCP primero. Diferencia fundamental por la cuestión esta que dijimos de lo súbito del adulto y lo no súbito del niño. En cuanto a la vía aérea, hay que tratar de que no se obstruya la vía aérea haciendo esta maniobra de levantar el mentón y rectificar la vía aérea. Ustedes ven que acá la lengua se va para atrás y obstruye la entrada de aire, entonces al rectificarla, se libera y se puede ver la entrada de aire sin problema cuando se hace esa simple maniobra de estabilizar la vía aérea. Esto, que era verificar, miro, escucho y siento, tampoco se hace más este paso de acuerdo a la AJA porque es una pérdida de tiempo y que no produce ningún beneficio. Se rectifica la vía aérea y nada más, pero lo más importante, seguimos insistiendo, es la parte de las compresiones. Esta ventilación boca a boca o boca-nariz, que es la reanimación básica, prácticamente tampoco se hace más porque lo que importa es las compresiones. Estos son dibujos que aparecían antes y que yo lo dejé a propósito como para saber de que estas cuestiones no se hacen más y que son muy importantes las compresiones antes que esto. De todas maneras, si el paciente, a pesar de las compresiones, necesitaría ventilaciones,
y tenemos que hacerlo boca a boca, hay dispositivos de barrera que hacen que dividan con un dispositivo de plástico con una boquilla que va dentro de la boca del niño. Entonces, se hace la respiración boca a boca sin tener contacto con la saliva del paciente ni con la boca del paciente, digamos. Pero de todas maneras, seguimos insistiendo que las compresiones son lo más importante. Si estamos en la internación, la ventilación, mientras se hacen las compresiones, se hacen con una bolsa ambú, con reservorio, perdón, con reservorio, donde acá viene conectado el oxígeno, la bolsa se llena de oxígeno y se hace el bolseo. Esta bolsa, que se llama bolsa ambú, es solamente cuando el paciente está en paro respiratorio. No se puede colocar oxígeno con esta bolsa cuando un paciente está respirando solo, porque al ponerle nosotros esta máscara acá, tenemos que apretar la bolsa para que le entre el aire, porque si no, tiene una valvulita acá que no permite que se abra. Por lo tanto, si el paciente está respirando, esta bolsa no sirve. Solamente sirve para hacer una ventilación efectiva. ¿Mm? Acá es como se tapa la nariz y la boca. ¿Eh? Esta maniobra tampoco se hace más, que es la maniobra de obstrucción del esófago, para que no haya regurgitación. Prácticamente ya no se hace más. Y sigo insistiendo que esto es la forma de que se ventila a un chico que está en apnea, pero lo más importante es las compresiones. Generalmente cuando hay que hacer en un paro respiratorio y que el corazón está funcionando bien y que no es necesario hacer compresiones, en el adulto se administran entre 10 y 12 respiraciones por minuto, que más o menos sería una respiración cada 5 o 6 segundos, y si es un niño, entre 2 y 20 respiraciones por minuto, que es más o menos una respiración cada 3 a 5 segundos. En el caso de que haya dos operadores, el reanimador que realiza las respiraciones debe administrar 8 a 10 respiraciones por minuto y el reanimador que realiza las compresiones debe administrar por lo menos 100 compresiones por minuto. La idea es que cuando el paciente está en paro cardiorrespiratorio, mientras se hace compresiones, cuando se va a hacer la respiración, se hace una pausa, se hacen las respiraciones y se vuelve a la compresión. Si el paciente está intubado, porque fue necesaria la intubación, entonces se hace la compresión ininterrumpidamente, aunque el paciente se bolsee a través del tubo endotraqueal. Es decir, que cuando el paciente está intubado, las compresiones no se interrumpen. Y cuando el paciente no está intubado, se hace una pequeña interrupción para poder ventilar al paciente. Pero insistimos en que es fundamental no dejar de hacer compresiones, porque es lo que mantiene la perfusión coronaria como para poder recuperar el corazón. La palpación de los pulsos y esto del masaje, que es lo que más importa. Los puntos más importantes en cuanto al masaje son la frecuencia, que son más de 100 por minuto, la profundidad, que fundamentalmente tiene que ser 2/3 de la profundidad que se hunde el tórax, dejar que se relaje completamente el tórax, porque eso hace que se vuelva a llenar de sangre el corazón, o sea, comprimir profundamente 2/3 y descomprimir a tal punto para que se vuelva a llenar de sangre. Continuidad, fundamentalmente, no parar con la reanimación en cuanto a las compresiones, y la ventilación queda para lo último, como se ve ahí, si es necesario aportar las ventilaciones. Acá se ve cómo se hace la compresión, que incrementa la presión torácica y comprime el corazón, y la relajación, que tiene que permitir que el corazón se relaje para que se vuelva a llenar, para volver a comprimir. Si nosotros no dejamos que se relaje,
cada vez que nosotros comprimimos, no vamos a inyectar nada de sangre. La idea es que cada vez que comprimamos podamos hacer una buena distribución del flujo sanguíneo. Obviamente que el hacer compresiones, tanto en chico como en adulto, en forma continua produce fatiga. Entonces, si estamos solos, siempre tenemos que pedir ayuda para que venga alguien a ayudarnos a hacer las compresiones. Bueno, nosotros vamos a hacer 100, 150, 200 compresiones y vamos a tener que pedir a alguien que nos reemplace para seguir haciendo las compresiones y no dejar de comprimir, porque la idea es justamente la importancia de las compresiones, por lo que habíamos hablado. El uso del DEA, que era lo que yo le dije, que era fundamentalmente era hacer la descarga cuando el paciente está con fibrilación o con taquicardia ventricular sin pulso, pero fundamentalmente antes de que se haga cualquier tipo de fibrilación o cardioversión, siempre hay que hacer compresiones. Es fundamental saber que en la reanimación, en cuanto a la desfibrilación, hay 3 etapas. Una etapa eléctrica de shock que lleva 4 minutos, de 0 a 4 minutos, que es la etapa donde más efectividad tiene hacer la descarga eléctrica, porque es la forma en que se va a recuperar el paciente, porque después que pasa 4 minutos, hay una etapa circulatoria donde ya no hay una actividad eléctrica, entonces hay que hacer RCP, que sería las compresiones, y después la etapa y después hacer la descarga. Porque después de los 10 minutos ya hay una etapa metabólica donde ya ni siquiera hay actividad eléctrica y ya va a ser muy difícil recuperar al paciente. Es decir que para hacer una desfibrilación rápida hay que hacerla antes de los 4 minutos para que tenga efectividad. Y fundamentalmente cuando el paciente está en paro cardiorrespiratorio, el corazón debe ser preparado antes de poder desfibrilarse. Es decir, cómo se prepara el corazón que está parado para poder desfibrilarse con compresiones. Ahí nosotros vemos, según lo que hay un trabajo donde dice, sin respiraciones, sin compresiones primero y con compresiones primero, se ve que la sobrevida es mucho mejor con compresiones que sin compresiones. O sea que nosotros logramos mejor resultado si hacemos compresiones primero, que sería la roja, que sin compresiones. Es fundamental preparar la bomba para desfibrilar. ¿Está claro? Eso sería con respecto a cardiovascular, a RCP en niños y en adultos. Sabe que uno es súbito y el otro no es súbito. Cuando usar el DEA, fundamentalmente preparar la bomba antes de desfibrilar y fundamentalmente las compresiones torácicas han sido lo más importante que se ha destacado en las guías del 2015 y probablemente en la del 2020 también sigue siendo igual porque no creo que cambie porque se han encontrado muchos mejores resultados de esa manera. Esas son las cosas que quiero que le quede claro en el RCP. Y después, lo que es el OH, que ustedes saben que es la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, que tienen que saber 2 cositas. Primero, que nunca hay que poner el dedo para sacar un cuerpo extraño de la vía aérea. Nunca metan el dedo ni ningún elemento a barrido, a ciega, para poder sacarlo. Saber que hay maniobras. Mientras el paciente esté lúcido, hay maniobras para poder desobstruir la vía aérea. Cuando el chico es chiquitito, se lo pone boca abajo y se le pega con el dorso, digamos, de la mano, con la palma de la mano, se le pega entre las 2 escápulas y con la otra mano se le mantiene abierta la vía aérea para poder ver si puede eliminar el cuerpo extraño. Y cuando es más grande,
se pone los puños abajo de la apófisis sifoide y se comprime hacia atrás y hacia arriba, poniendo los pies entre medio de las piernas del paciente y de esa manera, haciendo fuerza hacia atrás y hacia arriba, tratar de eliminar el cuerpo extraño. Esto siempre y cuando tanto el adulto como el niño estén estén lúcidos o que no estén en paro cardíaco. Cuando el paciente pierde la conciencia y hace un paro, hay que dejar de hacer estas maniobras y hacer reanimación cardiopulmonar, es decir, hacer compresiones torácicas para poder mantener con vitalidad el cerebro y el corazón. O sea, las maniobras de desobstrucción de la vía aérea se hacen cuando el paciente está consciente. Y cuando está inconsciente hay que hacer compresiones como si fuera un paro cardiorrespiratorio. ¿Está? Esas son las cosas que quiero que le quede claro. Y me parece que con esto es suficiente porque lo otro no. Bueno, esto es fundamental, que los niños no son adultos pequeños, por lo tanto, al chico hay que tratarlo como chico y al adulto como adulto. No, el chico no es un adulto pequeño, así que es fundamental de que hagamos esta diferenciación. Así que con esos datos me parece que es suficiente como para que ustedes después lo amplíen con la literatura, pero las cosas más importantes de la reanimación cardiopulmonar se las di de acuerdo a las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón y esperaremos la del 2020 a ver qué modificaciones tienen y cómo se hace la desobstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Nada más por ahora. Si hay alguna pregunta. Sí, doctor. Bueno, comenzamos con las preguntas. Andrés Martino, él consulta, ¿en cuánto tiempo aproximadamente se torna cianótico un paciente con dificultad respiratoria? Eso depende de la patología que tiene. Por ahí generalmente el paciente entra en cianosis cuando empieza a perder fuerza y no tiene capacidad de mantener una respiración eficiente a pesar de que los músculos hagan todo el esfuerzo posible. Depende de la contextura del niño, depende de la patología, pero eh, cuando el paciente está en dificultad respiratoria, es muy probable que el paciente en poco tiempo se agote y haga la cianosis. Entonces, ante la dificultad respiratoria que vaya en progreso, no hay que esperar que se ponga cianótico y hay que tomar las conductas, fundamentalmente si es necesario intubarlo o hay que hacer alguna maniobra de reanimación antes que entre en cianosis. Pero el tiempo depende del el agotamiento muscular. Perfecto, doctor. La siguiente consulta es de Mercedes Rabasi. Buen día, doctor. ¿Luego de cuánto tiempo de reanimar a un paciente pediátrico se activa el SEM? Generalmente se empieza a reanimar y se activa el SEM. O sea, lo que no hay que hacer es, eso cuando uno está solo, hay que reanimar y llamar al SEM. Si uno está solo, hay que reanimar 2 minutos y llamar al SEM. Si uno está reanimando y hay alguien que está con nosotros, le decimos a esa persona que llame al SEM y nosotros seguimos reanimando. Y si estamos solos, 2 minutos y después de 2 minutos, entonces ahí llamamos al SEM. Perfecto, doctor. Aquí Andrés Martino le dice muy claro con respecto a la primera pregunta que le hizo. Le hago la siguiente consulta de Esteban Fernández. ¿La maniobra de Sellick no se realiza más en el paciente pediátrico y en el adulto o solo en el pediátrico?
En realidad, una vez que se empezaron a hacer importantes las compresiones como primera medida y se cambió el ABC y se empezó a hacer compresiones permanentes, prácticamente la manera de ser y quedó, tanto en el adulto como en el chico, a segundo plano, digamos. Y la importancia fundamental de las compresiones permanentes. Bien, doctor. La siguiente consulta es de Estefanía Sobrero. Buen día, doctor. ¿Podría repetir desde qué edad se puede utilizar el DEA? ¿A partir del año de edad? Menores de un año y en realidad a partir del año y menores de un año también, porque los DEA tienen parches para adultos y parches para pediatría. Y a veces cuando se pone un parche en la parte anterior y otra al costado, y cuando son demasiado chiquititos, menores de un año, se pone uno adelante y otro atrás. Así que se puede usar el DEA en cualquier edad. Lo que pasa es que, como yo dije anteriormente, el evento súbito de un niño solamente ocurre cuando son cardiópatas y pueden tener una fibrilación. Pero si no, la causa siempre es respiratoria o hemodinámica, o sea que es muy probable que no necesite un DEA. Solamente necesiten un DEA los niños, por más pequeños que sean, cuando son cardiópatas o tengan una comorbilidad previa, fundamentalmente cardiovascular. Bien, doctor. Ahí entró otra consulta de María Eugenia Rolón. Uh-huh. En adultos, ante un PCR, luego de realizar compresión y desfibrilar, si no hay respuesta, ¿podría explicar el uso de drogas vasoactivas? En realidad, hay que seguir haciendo compresiones y yo les recomiendo que la única droga que pueden usar es la adrenalina. Acuérdense de la adrenalina. Es la única droga que se usa en la reanimación, tanto en adultos como en niños, y se usa una ampolla que es la ampolla de adrenalina tiene 1 mililitro y es de 1 en 1000, y nosotros tenemos que llevarla a 1 en 10.000. Entonces, la dilución de la ampolla de adrenalina para la reanimación es la ampolla de adrenalina y llevarla a 10 centímetros, es decir, que se le pone 9 centímetros de solución fisiológica y se completa los 10 centímetros. Y se hace 1 décima por kilo o 1 centímetro cada 10 kilos. Es decir, que si el paciente tiene 20 kilos son 2 centímetros, si el paciente tiene 7 kilos son 7 décimas, si tiene 8 son 8 décimas, si tiene 30 kilos son 3 centímetros. No hay otra droga que se tienen que acordar. ¿Cómo se diluye? Se hace por vía endovenosa o se hace por vía intraósea, como le había dicho, y la dilución que se hace 1 en 10.000, llevándolo a 10 centímetros y usándolo 1 centímetro cada 10 kilos o 1 décima por kilo. ¿Le quedó claro o no? Bien, doctor, sí, que respondan por el chat si les quedó alguna duda. Si no, sí, perfecto, dice María Eugenia Rolón. Bueno. Y la última consulta que tengo por ahora, doctor, es de Agustina Scholtus. Dice, buen día. ¿Cuánto tiempo se permanece en el lugar donde ocurrió el PCR realizando RCP? Si llega el sistema de emergencia para trasladarlo, ¿se espera la recuperación espontánea de la circulación? No, no. Se hace reanimación, se llega al servicio de emergencia y de ahí, si es necesario hacerle una desfibrilación, se le hace, y si no se lo carga en la ambulancia, se lo va reanimando y se lo lleva hasta el lugar donde se va a ser atendido, digamos, al hospital o a algún centro de salud cercano, pero no. Se reanima hasta que llega el servicio de emergencia y de ahí se sigue haciendo el trabajo, pero se lo traslada.
Bien, doctor. No tengo más preguntas. No sé si usted quiere hacer alguna consideración final. No, no, en realidad espero que le haya servido. Son a veces datos concretos que usted lo tiene que tener claro, porque a veces uno habla y no queda las cosas claras, y en esto tienen que ser cosas puntuales, y después usted obviamente con sus dudas que van evacuando, y después ir a la literatura y afianzar los conocimientos que probablemente tengan que hacerlo, pero en cuanto a la practicidad de actuar en estas situaciones, es lo que trato de transmitirle, digamos. Y si no hay ninguna otra pregunta, Guido, Darío, me había pedido al doctor Serrano que le deje este tiempo que resta para otra clase que no sé cuál sería, digamos, pero él me pidió que le dejara este horario. Sí, doctor, sí, doctor. Bueno, primero tengo muchos agradecimientos. Muy buena la clase, doctor, muy entendible, muy claro, dicen los alumnos. Germán Ramos Bueno, hace una consultita. ¿Cada cuánto se administra la adrenalina? cada 5 minutos, cada 3, 5 minutos. Perfecto, doctor. Bueno, no tengo más consulta, doctor. En el nombre del Colegio de Médicos y del SEM y del curso, le agradecemos mucho por haber compartido sus conocimientos con nosotros. Que tenga un buen fin de semana, No, doctor. gracias a vos, Guido y Darío, que siempre están disponibles, y bueno, y a todos los doctores que están del otro lado con la intención de poder ir adquiriendo conocimiento todos los días e ir creciendo. Me parece que es una buena práctica y una buena actitud, ¿no? Así que le agradezco haberme tenido la paciencia, y a disposición para que en cualquier momento puedan acceder a mi correo, que se lo puede dar Guido, y que me pregunten lo que crean pertinente que les pueda servir. Así que tengan un buen fin de semana y muchas gracias. Perfecto, doctor. Le reitero los agradecimientos y que tenga un buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias.